tardes, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros un domingo más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Todos los domingos de 2 a 3 en el canal 19. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? Usted sabe que tenemos hoy al doctor Luis Rafael Serret Valentín, médico psiquiatra, quien nos acompañará hoy, quien tiene muchos años de experiencia y que ha sido director de varios hospitales psiquiátricos y con quien compartiremos en la tarde de hoy. Claro que sí. Y entonces, luego de la pausa, siga con nosotros para esta interesante entrevista con el doctor Luis Rafael Serret Valentín, médico psiquiatra, que nos hablará sobre la depresión. Buenas tardes, queridos amigos. Y siguiendo después de la pausa con la continuación de nuestro programa, tal como habíamos anunciado, tenemos una persona muy importante. Se trata del doctor Luis Rafael Serret Valentín, un querido profesor de la psiquiatría dominicana, con muchos años de experiencia, a quien tenemos hoy para tratar diferentes temas. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, bienvenido a nuestro programa y gracias por haber accedido a nuestra invitación. Bueno, muy buenos días. Agradezco profundamente la invitación que ustedes me formularon, porque compartir de cosas que son tan importantes como la ciencia médica ya es un premio. Yo les te agradezco que en compañía suya esté la doctora dermatóloga de primera línea y usted, doctor, como urólogo clase A. Yo le agradezco infinitamente su invitación. Un placer para nosotros, doctor, que esté nuevamente aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Doctor, quisimos nosotros invitarlo al programa. Primero, porque nos encanta que venga, es lo primero. Y segundo, porque queremos tratar un tema de mucha importancia, que es el tema de la depresión. Hemos visto en todo lo que va, pues, del año, diversos casos de suicidio en niños, de depresión, y se dice que una de las enfermedades que está acabando una real pandemia en el mundo es la depresión sin distinción de edad. Y quisiéramos de verdad que nos hablara un poquito acerca de la depresión en general. Doctora, realmente estamos haciendo énfasis en una de las patologías psiquiátricas y psicológicas que influyen significativamente con problemas de tipo social. Nadie está supuesto a morir, que no sean las circunstancias que lo hagan. Y los que tienen principios puramente religiosos dicen: el Señor sabe lo que hace. Nosotros podemos señalar que cuidado y ojo visor con pacientes que hacen cambios de la esfera psicológica y psiquiátrica concomitantemente con trastornos de tipo afectivo. Tener alteraciones afectivas es sinónimo ya de depresión. Antes, usted recuerda que en la docencia se les señalaba, y yo lo apuntaba con un colega el día pasado, que la psiquiatría y la psicología han ido evolucionando de una manera vertiginosa. Hace un tiempo, cuando yo iba a un sitio, una discoteca, a compartir con mi familia, un paciente mío psiquiátrico jamás se me acercaba, hasta que yo iba al baño y entre el pasillo: oh, doctor, ¿cómo está usted? Porque había como una especie como de temor de saber que él era un paciente psiquiátrico o psicológico. Hoy en día, lo más moderno es que la psicología y la psiquiatría trabajen concomitantemente. Yo elogio profundamente la participación psicológica de pacientes míos con depresiones. Entonces hay que definir qué es una depresión y quién no ha tenido en la vida, en su vida cotidiana, un cuadro depresivo. No solamente el problema del paciente, sino que eso se transmite, se sintoniza con la familia. Fíjese que no está sencillo. ¿Y cuál es el llamado? Cualquier paciente que llegue
oficina y hace mención de que tiene idea suicida, a mi modo de ver, de más de 50 años, lo que significa medio siglo, eso significa ingreso, internamiento. En el caso supuesto que el paciente no haga esa mención, el facultativo está llamado a hacer una interrogación de tal manera de tipo neutral, no insinuar. Ejemplo, si usted va a consultar conmigo, yo no debería decirle, y es un llamado a los jóvenes psiquiatras, ¿tú has intentado matarte? Porque tú estás insinuando. Sino que hay preguntas que son muy neutrales. Pero tan pronto un paciente le habla o un familiar le señala, no, él se tomó algo para quitarse la vida o para desaparecer, caramba, no lo trate ambulatoriamente. Eso es ingreso. Eso es lo que se llama en psiquiatría una verdadera emergencia psiquiátrica. Y hay que tomar todas las medidas pertinentes para evitar que esto suceda. Que pase. Y les voy a contar una pequeña anécdota. Estando yo en un congreso en El Salvador, un compañero de esa nacionalidad que yo compartía en ese congreso, levantó la mano y dijo, hablando del suicidio, tengo 20 y pico de años y nunca se me ha suicidado un paciente. Yo no quería tocar el tema, pero él dijo, ¿qué dice Luis Rafael? Se refiere a mi persona, en ese sentido. Digo, bueno, yo tengo 30 años en ejercicio y parece ser que al colega, los pacientes que ven no son psiquiátricos. Porque justamente a los que se nos mueren los pacientes son a los médicos. Usted que hace dermatología, difícilmente se le muere un paciente por una psoriasis. Pero si por su psoriasis hace un cuadro depresivo, se puede suicidar. Claro. Y no se le muere a usted, se le está muriendo al psiquiatra o al psicólogo que lo trató. Por eso, en psiquiatría y psicología, el trabajo es en equipo. Yo soy un enfermo con el trabajo en equipo de médicos. Sencillamente porque usted no sabe todo. Consulte, discuta, analice, porque al fin y al cabo el médico tiene varias misiones. Prevenir enfermedades, estabilizar enfermedades, curar enfermedades, en último instante, si muere el paciente, originar lo que se llama el duelo familiar. ¿Y quién lo trata? ¿Un psicólogo o un psiquiatra? Fíjese que se lo ha llevado en diferentes etapas. Para nosotros, morirse un paciente que esté en nuestras manos y la gente no lo sabe, al menos de que usted haga un procedimiento inadecuado. Jamás debo de pensar que un facultativo de la salud tenga idea de que se le muere un paciente. No se imagina el familiar lo catastrófico para ese colega que le sucede ese acontecimiento. Hay protocolos en todas las especialidades. Y si usted no se sale de ese protocolo, tiene que tener usted la satisfacción como facultativo que usted hizo lo que realmente la ciencia le pide, curar enfermos. Decir que no hay depresión, yo le diría que sí, a la medida que aumentan la población, aumentará y en el futuro ese proceso será lo que nosotros tenemos que enfrentar. Yo le diría estadísticamente, en mi caso, que de 5 pacientes que yo vea en la hora de la mañana que yo trabajo, 3, por no decir 4, tienen cambios en su esfera afectiva, que son depresiones. Por supuesto, algunas depresiones son tan leves que usted lo puede tratar psicoterapéuticamente hablando, sin muchas veces utilizar ni siquiera moléculas, que ya hay moléculas que son de grande escala, de gran satisfacción, de poco efecto secundario, y que el facultativo para hacerlo debe ser un psiquiatra que domine esa área.
jóvenes. Usted me dijo, bueno, la adolescencia. En la adolescencia hay un procedimiento que es muy llamativo. Yo le decía que ese adolescente ni es adulto ni es niño, pero hay niños que toman comportamiento de adulto. En Estados Unidos, la ley en algunos estados le aplican el peso de como si fuera un adulto per se. Y yo escucho, ay doctor, ese muchacho es un travieso. Ya nosotros entendemos que con la gran comunicación que debe tener la familia, y vamos a dividirlo en dos etapas, las familias que son disfuncional, patológica, y la familia que es funcional. Que yo he observado que los jóvenes que me llegan generalmente tienen como consecuencia aspectos puramente de falta de comunicación. ¿Y por qué olvidar la parte genética? Muchas de las enfermedades que nosotros vemos tienen un gran componente familiar. Como dice un adagio, hijo de gato, caza ratón. O sea, la depresión se hereda, doctor. Tiene un componente genético. Entonces uno preguntaría, la primera pregunta que tiene que hacer un facultativo en todas las áreas es el aspecto genético, hereditario. Naturalmente, en las depresiones suceden acontecimientos que son sumamente importantes. El seno familiar. ¿Qué recomendación yo le puedo hacer a una familia? Simplemente la comunicación. La comunicación no es arroz, habichuela y carne. Es conversar, dialogar, comprender y escuchar a sus hijos. Muchos de los problemas que suceden en los adolescentes es que papá está escuchando la televisión y mamá está jugando bingo. Entonces, naturalmente, en esos factores, la niña, el niño, no tiene comunicación. Yo se lo digo porque yo recientemente estoy viendo un caso que también se ve en muchos adolescentes, que es la anorexia nerviosa. Y naturalmente hay fallos, y yo le decía hace un instante que el factor familiar juega un papel sumamente importante. ¿Y qué recomendación nosotros que tenemos un programa como este, que es sumamente educativo? El que quiera aprender algo, que aprenda la televisión y busque problemas de esta naturaleza. Se aprende. Yo le digo a los jóvenes profesionales que hacen docencia conmigo, escuchen, vean y callen. ¿Usted me entendió, doctor? Sí. Totalmente. Doctor, pero recientemente, bueno, hace un par de años, leí un término sobre los adolescentes como esa incapacidad o esa falta de necesidad de comunicación, de empatía. Es muy difícil comunicarse. A veces es más fácil para comunicarse con un adolescente familiar de uno, un hijo, un sobrino, un nieto, escribirle por WhatsApp que tratar de hablarle personalmente teniéndolo al lado. Es más fácil escribirle por WhatsApp o por Instagram o mandarle algo para que te dé tu opinión, para uno saber lo que están pensando. ¿Usted entiende? ¿Cómo se llamaba aquel término? No se acuerda. O sea, como una incapacidad, una falta de necesidad de comunicación. Usted me y de comentó empatía. eso, claro, Sí, sí, de sí. que había leído como un artículo de Sí, que era más y es difícil comunicarse con ellos. No, Entonces ahí viene el recurso de los medios, que no debiera ser, pero sirve como un canal de comunicación. Y Doctor, después para entrar a la comunicación personal. Doctor, usted ha caído en un capítulo importante. El que tiene el defecto es papá. Y el aparatito que usted dice, y el WhatsApp. Si usted va a un restaurante, observará que en la mesa, ese pobre mesero, con mantel aquí y una libretita, le está preguntando a 5 personas que están ahí, ¿qué vas a comer? ¿Qué usted desea? Y todo el mundo tiene un celular. El celular es importantísimo, pero tiene su parte negativa. Eso origina una limitante entre papá y mamá. No es correcto. Y yo ahora recuerdo un gran amigo que vivía en una casa grandísima
Yo le pregunté, fulano, ¿y por qué tú vas a vender esa casa tan hermosa? Estoy hablando de una casa que todavía existe, porque en mi barrio, en mi sector, varios aposentos. Y me decía, Luis Rafael, es que a veces se me pasan días y yo y mi hijo no nos vemos. Entonces, es la falta de comunicación de papá y la voy a vender. Naturalmente, los celulares que usted menciona son importantísimos. Eso es parte del progreso. El problema es que papá y mamá tienen que ocuparse de su hijo, no dejarle eso a la vecina. Por eso, en mi consultorio, cuando van un familiar, yo le pregunto, ¿ustedes conviven? Porque a veces dice la vecina, no, ella es como mi hija. No, su mamá es su mamá. Usted es lo que es la vecina. Por eso yo no estoy de acuerdo con el concepto de que yo soy divorciada y yo soy papá y mamá. No, usted es una buena madre. El papá está por allá, que se está comportando mal. Por eso es que la psicología y la psiquiatría tienen importancia. Tienen tanta importancia como el nacimiento de un niño y un neonatólogo. Eso es fundamental. La presencia de un parto con su ginecólogo teta y un neonatólogo es fundamental. Pero también sucede en la familia. Yo lo comparo con eso para hacer un estudio comparativo, que la comunicación es sumamente importante. Desde el nacimiento, el neonatólogo le dice, ese niño tiene dificultad, síndrome de Down, él lo está viendo, pero a veces la mamá ni siquiera se ocupa de observar porque ella no es profesional en ese sentido. Lo que usted me está diciendo es verdad. Hay dificultad de comunicación y justamente cuando estamos en este programa es para hacer un señalamiento colectivo. Papá, mamá e hijo. Tiene que existir una penetración. Yo se lo digo porque yo observo eso, que veo bastante adolescentes en mi consultorio. Y si usted me preguntara, ¿y cuáles son del sexo los que más usted ve en su oficina? Yo no tengo reparo en decirle, el sexo femenino. Pero a veces, cuando ese masculino va al consultorio, porque él es el machito, termina ingresado. La mujer, como es más comunicativa muchas veces, es más fácil que vaya. Yo le decía que en un restaurante evadían ver al médico, de psiquiatra, porque había un tabú con ese sentido. Sí, es un tabú, sí. Hoy en día, paciente mío, yo le explico su problema. Ojo, siempre y cuando no tenga un procedimiento tan patológico que los separe de la realidad de la vida, como es el esquizofrénico. Yo no le voy a decir a un esquizofrénico, usted es un esquizofrénico, porque para nosotros, para mí, yo comparo esto como un cáncer terminal, que se puede, yo tengo pacientes que tienen esquizofrenia y yo le he tratado y hasta han muerto otras cosas que no son de psiquiatría. Entonces, ¿qué pasa con esto? Básicamente, de nuevo, doctor, subrayado en rojo, la comunicación en la existencia humana es fundamental. La mayoría de los divorcios que yo observo es por falta de comunicación y cosas de tipo a veces hasta económica, porque el dinero, como me decía una paciente ayer o antes de ayer, mire doctor, es que el dinero es del diablo, separa a la familia, papá mata a hijo, hijo mata a papá. Mire, usted ha mencionado el término comunicación y hoy se usan dos términos, por ejemplo la escucha empática para pasar a la comunicación asertiva. Sí. Y te lo he hablado de eso, primero escuchar, pensar y después hablar. Seguro. Escucha empática con la comunicación asertiva. Doctor, ¿hasta qué punto te dice que todos nos deprimimos, es verdad? Hemos experimentado periodos de tristeza, con razón o sin razón. A veces uno se siente triste sin una razón, simplemente porque está nublado, un día gris o ha tenido un problema. La mujer ovula. Reciente, exactamente, Hay cuestiones de neurotransmisores, sí, con claro, la alimentación, todo eso. Pero ¿hasta qué punto es patológico? Y habían dos términos, la distimia y la ciclotimia.
y hasta que influía la profundidad del problema y el tiempo que dura. Una distimia por más de 6 meses creo ya es una Sí, depresión leve. ¿Hasta qué punto, doctor? ¿Y qué es la ciclotimia y la distimia? Fíjate, cuando usted menciona ciclotimia, y antes de comenzar el programa, hacíamos mención nosotros de que el cuadro que mencionó la doctora está actuando de tipo bipolar. Y eso, usted recuerda, que se llamaba, en los años mozos míos, psicosis maníaco-depresiva. Mencionó usted hace un instante los neurotransmisores. Es que justamente, en las depresiones hay sustancias que están relacionadas con su cerebro. Porque, decía un gran amigo, ese muchacho era español, me decía Luis Rafael, yo prefiero que mi novia, estamos hablando de años mozos, me quiera con el cerebro y no con el corazón, porque eso es lo que rige todo. Él tenía razón. Entonces, lógico, cuando se habla de depresión, hay depresiones que son muy leves, y señalamos que aquí en este grupo que vemos de 7 personas, ¿cuál de nosotros alguna vez no ha tenido un cambio distímico ligero? Ahí viene el término, ligero. Ella mencionó, la doctora, la menopausia. Y la menopausia origina muchas veces en mujeres depresiones, pero en otras niñas la menarquia origina eso. En los otros varones, hablo de 2 varones, no los que quieren ser hembras, yo hablo de 2 varones. Esos varones también tienen problemas, porque es autodisyuntiva. Yo soy respetuoso con el deseo de que cada ser humano quiera ser, respetuoso. Por eso yo tengo pacientes que tienen preferencia. ¿Y qué? Esa es su existencia. Y yo recuerdo en un programa que me llevó una muchacha que se había hecho operaciones. Doctor, ¿qué usted piensa? Si usted tiene, ¿cuántos hijos me dijo? Digo, yo tengo una hembra y 2 varones. Y si su hijo tiene preferencia femenina, digo, bueno, tendré 2 hembras y 1 varón, porque cada uno es dueño de lo que quiere ser. Entonces, naturalmente, usted mencionó sustancias que nosotros ya sabemos, no estamos inventando. El ser humano sabe ya, el psiquiatra sabe ya, por eso ese facultativo está llamado a usar métodos. ¿Qué método se utiliza? Es un paciente con una depresión. Hablo no de una depresión leve. La depresión leve se puede tratar hasta con una buena comunicación, con unas buenas parejas. Por eso yo hago un llamado a los matrimonios, cuando me consultan conmigo y están deprimidos. Número 1, ¿ustedes hacen ejercicio? No, nosotros. Ustedes en su barrio pueden caminar. Sí. Entonces tú me dices, se reía, ¿a qué viene eso? Bueno, porque el hombre está trabajando, la mujer está por otro lado, y nada más se ven posiblemente en la comida, y un ratito, caminando usted con su pareja, hablan muchísimas tonterías y se dicen muchísimas cosas. Entonces, por eso, y número 1, la parte física también. Entonces, nosotros como psiquiatras ordenamos, al menos quien te está hablando, que mis pacientes hagan ejercicio. A veces lo hacen en el gimnasio, separado, y eso no es lo importante. Lo importante es que ellos hagan cosas juntas. Yo te lo digo porque ayer, justamente, yo estaba viendo una paciente y me digo yo, ay doctor, ese hombre es un gruñón, no baila, no le gusta el restaurante, y lo más lo que le gusta es estar leyendo y viendo televisión. Por supuesto, hay cosas tan delicadas que yo estoy seguro que en el otro aspecto importante del ser humano, que deseo multiplicado, no tengo que seguir con eso. Esa gente no tiene comunicación de ningún tipo. Entonces yo dije, no doña, lo que pasa es que ustedes comenzaron mal, no se comunican. Yo a las jóvenes, yo soy partidario de la juventud, porque la juventud no es el futuro, el presente y el futuro. Esta juventud de ahora, y me señalaba un visitador médico, doctor, ¿usted se ha fijado que ya
los jóvenes no quieren estudiar. Yo dije, sí, yo lo he observado porque en la universidad yo tengo 20 pacientes, 20 muchachos dándoles clases y hay un predominio femenino comparado con el masculino. Pero no solamente esto, doctor, lo voy a poner más profundo. Cuando yo llegué al país, hace muchísimo tiempo, si se puede llamar más de 40 años, yo vi un predominio de divorcio donde el hombre era la parte básica. Yo me quiero divorciar, doctor, ya esta muchacha está vieja, yo sí que la mantengo. Hoy en día es como la mitad y la mitad. Hombre lloró y mujer votando. O sea, van parejos. ¿Por qué? Porque el sexo femenino no ha desplazado al masculino. Ella está ocupando embriológicamente lo que le corresponde como ser humano. Por eso yo soy partidario de que la comunicación es importante. ¿Para qué el noviazgo? Para compartir. Pero si usted a su pareja le da un bofetón o quiere tener una reunión con ella en un callejón, usted está de mala fe. No está teniendo unas relaciones humanas. Por eso la relación entre parejas es fundamental, la familiaridad. Eso es sumamente fundamental. Doctor, usted menciona, a veces los padres trabajan mucho y no están en la casa con los hijos. O llegan muy tarde de la noche y no se pueden percatar tal vez que haya algún tema, porque muchas veces los adolescentes no hablan con los padres, hablan con los otros amiguitos o con alguien de confianza, pero no se abren a sus padres. ¿Qué síntoma puede tener un adolescente depresivo? Y es importante que el público sepa, porque a veces tal vez un profesor en la escuela se dé cuenta, un maestro o alguien cercano de que está pasando algo. Muchas veces los padres no se dan cuenta hasta que pasa algún desenlace o alguna situación que los haga ir a psiquiatría. Pero una persona depresiva, doctor, ¿qué síntomas tiene? Eso hay lo que se llama distimia, por un lado. Por otro lado, yo le dije hace un instante que muchos padres entendemos que dar facilidades, lujos, arroz, bichuelo y carne es comunicación. Comunicación es establecerse. Por eso yo no estoy de acuerdo en que sea simplemente un compromiso del maestro. Lamentablemente, ese maestro, que son muchísimos estudiantes, lo puede percibir y tiene el llamado de decirle a sus familiares, yo quiero hablar con tu padre y decírselo. Pero eso no es una misión solamente, porque las escuelas te dan clases, pero no te dan el aspecto de familiaridad que debe existir. Por eso yo le digo a los estudiantes míos que son universitarios, esta universidad te da los conceptos médicos, pero la educación doméstica se aprende en casa. Por eso yo le digo, cuando usted llegue al salón de clase, se dice buenos días y se separa. Eso es para establecer la comunicación del maestro con el alumno. Entonces, fíjate, lo que me está señalando es verdad. Los padres a veces se desentienden y entienden que si dan esas facilidades simplemente económicas, muchas veces de un lujo, lo que les hacen es un trauma. Es que joven, hay un ingrediente que usted no le ha puesto en la mesa, y yo le voy a decir, las adicciones, las drogas. Tan pronto usted ve que un muchacho no quiere ir al colegio, busca una justificación para no asistir, no lee, no comunica nada, ya eso constituye un problema de ojo visor, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Hay padres que no le interesa eso, le interesa simplemente suministrar y que lo dejen hacer su vida. Yo se lo digo porque un alto porcentaje de divorcios que yo veo, la señora se queja, doctor, ese hombre no se comunica, porque hay gente que se casan y quieren tener la misma convivencia de soltero. El que se casa, como dice el adagio popular, casa quiere, claro. ¿Me entiendes? Y yo creo que la familia
valga la redundancia, es lo fundamental. ¿Qué es familia? Todo el que se casa requiere tener hijos. Nosotros vemos muchachas que no pueden tener hijos por razones tipo médicas, pero usted tiene como psiquiatra, como psicólogo, inducirla que la vida no solamente eso, que para usted tener un bebé con ciertas dificultades, que será hasta para usted, hasta una carga. Usted no ha mencionado gente que, adolescente, que es lo que más me molesta. Yo soy médico, psiquiatra del Hospital San Lorenzo de Lomina. Y en ese sentido, yo vi niñas ahí de 12, 13, 14 años embarazadas. Y yo le preguntaba, mi amor, ¿y quién es el papá de ese niño? Yo no sé, doctor, pero tú te pones a analizarla profundamente y tú verás que generalmente viene de hogares puramente disfuncionales. Totalmente. Yo le señalaba hace un instante que lo fundamental era la comunicación. Por eso usted ve que nosotros nos gusta a veces hablar muy duro y no escuchar y no permitir que el otro le haga un argumento. Se expresa. Los matrimonios que quieren funcionar, el nombre lo dice, son matrimonios funcionales, que se transmiten cosas. Se quejaba una señora y dice que la imprudencia es mala. ¿Qué es imprudente? Interrumpir cosas que no le interesa. ¿Por qué? Porque yo le mencioné un término ahorita, anedonia. ¿Qué es anedonia? Una gente que sabe que cosas que le gustaban antes y cuando están en fase depresiva no le llama la atención. Entonces, si tú tienes un esposo que antes era un bailarín, le gustaba ir a discoteca, bailar y compartir, y de buena primera ese hombre tiene un down. Yo no hablo desde el punto de vista del sexo, ¿ves? Que es un ingrediente importante en los matrimonios, porque creció y multiplicado. Pero caramba, cada burro, como se dice vulgarmente, tiene su parejo. Las mujeres se adaptan más muchas veces al comportamiento masculino que el masculino al femenino, porque existe un principio puramente machista. Por eso vienen los homicidios, los suicidios. Usted no ha mencionado que se aumenta significativamente y yo me quedé sumamente espantado. Una joven, eso fuera del país, creo que mexicana, que fue a ver a su novio a Nicaragua y un soldado nicaragüense la mató. ¿Ves? Él no tuvo el criterio de adaptación a esa muchachita, joven, 17, 18 años, que ya tiene un bebé. Por eso, dicen los viejos, hay adagio viejo que hay que tomar en cuenta. Todo tiene su tiempo. La Cristete lo dice, todo a su momento. Cuando usted tiene una muchacha que va a ingresar a una universidad, caramba, converse con ella, explíquele cuál es el comportamiento que usted debe tener. El muchacho dispone, propone y usted dispone, cuídese usted. Claro. La familia es lo más importante y yo insisto en que la comunicación es fundamental. Eso que señala el doctor Estrella, los celulares, ¿yo estoy en contra? No, estoy a favor, porque eso es lo primero que uno hace cuando sale a trabajar. ¿Para qué yo tengo eso? Por eso no me gusta que me llamen por WhatsApp. Hable conmigo. El WhatsApp, inclusive, yo creo que distancia. Distancia. Porque yo no tengo tiempo de estar buscando y contestando, y más si estoy manejando. Es lo que le estoy diciendo, que la fundamental es la comunicación. Por eso, cuando el doctor Estrella y ustedes me formularon, vamos montando a conversar un rato. Mire, en esta mañana, bonita mañana, no se ha reducido nada, se ha aumentado cosas. ¿Qué cosas? La comunicación. Eso es suficiente. El que estemos aquí ya es un aprendizaje. El hecho de que ustedes me pregunten, esa es otra. Profesores que no permiten que sus alumnos le pregunten. Caramba, pregunten lo que ustedes quieran. Ustedes están para aprender. Entonces lo digo, cuando yo fui a mi formación fuera, me decía mi profesor,
Si la entrada era a las 8 de la mañana, yo llegaba a las 7:30. Y me decía, Luis Rafael, ¿y por qué tú estás tan temprano aquí? No, profesor, yo vine aquí a aprender. Yo no sé nada, yo vine a aprender. Eso le gustó. Eso le gusta a un profesor, que le digan así, yo vine a aprender, enséñeme. Entonces, a los estudiantes de medicina, ¿qué les digo? La bata blanca, ¿qué significa? Pulcritud. Pero no significa que usted tiene que hablar duro e insolente, no. Tiene que ser cariñoso, respetuoso con la persona. Yo estaba sentado allí esperándolo a ustedes. Caramba, qué satisfacción me dio cuando cada muchacho que pasaba, buenos días, que pasen acontecimientos de interrupción y molestia, es otra cosa. Es un asunto educativo, ¿me entiende? Bueno, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma con el doctor Serret en la tarde de hoy. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con el segmento con nuestro invitado. Seguimos en Medicina de Cuerpo y Alma. En la tarde de hoy tenemos nuestro invitado, el doctor Serret, médico psiquiatra y profesor de la Cátedra de Psiquiatría, con quien estamos conversando acerca del tema de la depresión. Doctor, ¿cuándo una persona debe acudir a un psiquiatra? Porque a veces, si bien usted mencionó, uno siente periodos de tristeza, pero ¿cuándo uno debe de buscar ayuda? Fíjese, esa pregunta que usted me está formulando luce como tan suave. Y hay dos cosas. Una cosa es, número uno, que usted asista al psiquiatra. Y otra, pues no solamente al psiquiatra, al médico. Y una cosa es que a usted tengan que llevarlo al psiquiatra. La mayoría de las veces, cuando tienen que llevarlo al psiquiatra, un alto porcentaje, significa casi ingreso, porque el familiar, el amigo, observó que usted hizo algo tan irregular que le puede llegar a la muerte, por qué decirlo, a quererse suicidar. A veces hay personas, sobre todo en jóvenes, se ven más en llamar la atención. Ajá, manipulación. Manipular, como usted bien lo está señalando. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa? Que viene la historia de Caperucita Roja. Viene el lobo y usted se pasa. El doctor Estrella, fuera de cámara, hablaba de una sustancia que se usaba para esconder la realidad de la vida, la cana. Y se tomaba un medicamento, una sustancia que se llamaba negro externo. Pero hay muchísimos métodos de cómo usted se puede quitar la vida. Por eso, cuando usted como facultativo tiene una paciente que la han llevado en esa tesitura, hay una pregunta que surge, que usted no me la ha formulado, pues yo se la voy a hacer yo mismo. Doctor, ¿y el que dice que se va a suicidar, se suicida? Sí, pero también el que no lo dice también se suicida. Lo importante es que el que conviva con usted observe su comportamiento. Nosotros, usted, las mujeres, sobre todo, más que el varón, cuando tienen su menarquia, ¿qué les recomiendo yo a las madres? Háblele a su hija, mándenle la mochila, su proceso para que ella lo sepa y que vea que es un proceso normal, no es patológico, como la menopausia. Hay mujeres que se deprimen por tener la menopausia, pero es un proceso normal. Naturalmente, hay muchachitas, yo se lo digo porque aún como psiquiatra, su madre me la ha llevado, porque han tenido, qué sé yo, 15, 16, 17 años y no ven su periodo menstrual. Entonces, fíjese como la psiquiatría es un enlace en otras facultades. Digo, no, consúltese con su ginecólogo tetra y vamos a trabajar en conjunto. Yo simplemente le digo, mi hija, eso tiene su etapa. Hay muchachas que tienen su periodo menstrual a los 9, a los 10, a los 11 y otras más tardíamente.
consulte con su ginecólogo obstetra para que ella le ilustre más. Y yo le hago esa mención. Pero tú le preguntas muchas veces a la madre, doña, ¿y usted ha hablado con su hija sobre ese? No, doctor. Y yo recuerdo ahora, en mi año hace muchos años, que hablar de periodo menstrual entre los novios era un pecado mortal. Y hoy en día el novio le lleva su protección a la novia. Y no son pareja de intimidad, ni mucho menos. Para decirte que la vida ha ido progresando. Ha ido progresando y el progreso origina dos cosas. Muchas veces negativas y, gracias al Señor, y otras veces positivas. De nuevo caemos que la comunicación familiar es sumamente importante. Y usted me dice, bueno, ¿y qué pasa si una paciente que muchas veces van sola? Ayer yo vi una foda, doctor, yo estoy deprimida porque me siento que no duermo bien, que no me han mencionado esto. ¿Qué produce la depresión? No me lo han preguntado ustedes, pero yo se lo voy a decir. ¿Qué síntomas puede presentar una depresión? Mira, la mayoría de las veces el insomnio. El no dormir es muy insatisfactorio para un ser humano. Cefalea, o sea, dolor de cabeza, pérdida de apetito, no solamente en el aspecto alimenticio, sino hasta sexual. Muchas muchachas, jóvenes, van, ay doctor, que yo tengo mi pareja, pero nothing tolling. La mujer tiene la facultad de simular que le ha ido muy bien. El masculino no tiene esa gracia. Cuando el varón no puede, la hembra va con más frecuencia al médico porque la mujer quiere mantener su estatus. Muchas veces van, después que consultaron con su ginecólogo que le ha hecho todos los estudios, ahí doctor, no será el estrés, no será la depresión, pero de nuevo le digo, la parte genética. Hay familias que ni siquiera se conocen. Ven acá, mi amor, ¿y tu papá y tu mamá? No, yo me quedé con una tía. Entonces, y ya tú sabes saber o debes comprender que esa niña tiene problemas desde hace tiempo disfuncional para ella. Por eso yo elogio a los muchachos que no tienen hogares estables, que aún así, disfuncional, en su personalidad quieren progresar, quieren echar hacia adelante, como se dice. Dicen los mexicanos que les coja gana, cogerle gana a las cosas. Lo importante es, de nuevo, que entre los seres humanos debemos tener comunicación. Mira, lo que más se parece al gremio femenino, lo que más se parece, y eso es ya de tipo jocoso, es usted chocar con un motorista. Sale todito. Por eso yo lo comparo. Las mujeres con los motoristas, porque usted choca con una mujer. Es difícil que una muchacha vea a su amiga con un tipo que no sea él, y esa muchacha anda con un comentario. Así son los motoristas. Choca con un motorista, para que tú veas. Eso yo le llamo en la voz popular pelear como los pavos. ¿Sabes cómo pelean los pavos? En grupo. Porque divide y vencerá. Por eso es que yo te digo que nosotros, que somos jóvenes, ustedes, yo más mayorcito, caramba, tenemos que llevar ese tipo de mensaje. Que la gente se comunique, que se comprenda, que aprenda, qué sé yo, a decir sí y no. Otros defectos que tiene el ser humano es que nunca le gusta decir no. A veces hay que decir no y a veces hay que decir sí. Lo que hemos ocupado posiciones de tipo hospitalaria, como director de hospitales, ministerio, tiene que decir en muchos casos, mira, no se puede. Usted fue director muchos años del Ramón de Lara, del Hospital de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Sí, yo fui director de ese hospital y también del Hospital Psiquiátrico Padre Villini, el 28. Que yo me honro en ser director de ese hospital, porque no hay cosa más cariñosa, sinceramente, y me excusen lo que se creen sano, que un paciente psiquiátrico.
Doctor, y no hay manicomio en el país actualmente, porque tengo entendido que ese hospital, el antiguo 28, que se llama, creo que Rodolfo de la Cruz Lora, en el 28, en el kilómetro 28, lo remodelaron y anularon el área de psiquiatría. No hay un departamento de psiquiatría así, o como decía, un albergue para personas esquizofrénicas y eso en el país. Sí, te felicito porque quería decir lo que tú querías, pero el inconsciente te traicionó. Sí. Sí, mira, existen sitios, tanto privados como públicos, pero me permito, por favor, que me entiendan. Ya el aspecto manicomial, que es lo que tú quieras decir. Un estigma, no sí, existe. Eso ya va, yo te lo digo, cuando yo fui director del Hospital Psiquiátrico Padre Villene, se usaban, habían hasta celdas. Una prisión, como una cárcel. Sí, hoy en día no eso existe. Mira, en el hospital, ahora me enteraron, abrieron una unidad, creo que en el este, pero existen unidades. La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social está trabajando fuertemente. Y tenemos en el Sistema Nacional de Salud, con sus defectos y sus virtudes, que en el aspecto psiquiátrico se ha progresado algo. Se ha progresado porque tengo entendido que, para ponerte un ejemplo, en el Mocoso Pueblo una unidad, en los seguros sociales también, existen en algunos estamentos, pero siempre había como un temor a los pacientes psiquiátricos. Naturalmente, privadamente, existen muchos. Existen privados. Naturalmente, a mí personalmente, y me excusan los que tienen este tipo de alojamiento, vamos a llamarle alojamiento, yo interno en clínicas que tengan otras especialidades, porque el enfermo hay que verlo como un todo. Entonces, si un paciente mío psiquiátrico le da una taquicardia, yo tengo un cardiólogo. Si tengo que hacerle un problema que no sea de mi especialidad, tengo un gastroenterólogo. Si es un problema del tipo urológico, tengo un urólogo. Me gusta así, pero en el fondo, y es un elogio a la salud mental, con todos los efectos que existen entre el enfermo mental, se ha ido progresando paulatinamente. Digo, hago la observación, doctor, porque en las calles todavía hay mucha gente con trastornos psiquiátricos y uno lo ve deambulando. Incluso ahí en la avenida Bolívar, esquina Alma Mater, ahí se sienta un muchacho y tiene su casa ahí, todo, a mano izquierda, hay un solar vacío que hay. Sí. O sea, hay mucha gente deambulando con trastornos mentales en la ciudad. Porque existe, doctor, en este camino de Dios, el abandono al paciente, de los familiares. Claro. Yo se lo digo, yo soy director del Hospital Psiquiátrico Padre Villene, y le voy a poner esta pequeña anécdota, con el perdón de esta emisora. Cuando un paciente estaba de alta, yo llamaba a los familiares por telegrama y me decía la mamá, doctor, mi doctorcito, dígame, para que tú veas lo que es. ¿Cómo está mi hija? Mírala ahí, la señora que llegó mal vestida, todo sucia. Ay, doctorcito, muchas gracias, se la llevaba. Y te pongo ahora la otra parte de la moneda. Cuando era muchas veces una hija o un hijo, que desde que llegaba y me veían, doctorcito, ¿qué me estaba diciendo? Que se murió. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, sí. No, doña, no está muerta. Mira la doña que tú me trajiste aquí. Anda, y usted me llamó para eso. Eso lo dejo como moraleja para que usted le ponga el resto. Sí. Bueno, doctor, hemos llegado al final del programa, agradeciéndole de nuevo otra vez su presencia aquí y todas sus explicaciones, ¿verdad, doctora? De una forma tan llana Excelente. Y tan, vamos humana. A decir, sencilla. Muchas gracias, doctor, por tenerlo aquí. Esperamos invitarlo otra vez en corto tiempo para seguir hablando como usted habla, así. Siempre de ustedes, y le agradezco a esta formidable emisora que lleva salud al país. Muchas gracias. Y a ustedes también, queridos amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en otro programa más de Medicina de Cuerpo y Alma, todos los domingos de 2 a 3, aquí en Cinevisión, Canal 19. Hasta el próximo domingo.